Llegamos a la capital del país, Bogotá, y vamos a ver un poquito de todo lo que nos puede ofrecer. Se viene una serie de videos en Bogotá. No grabé tantos videos como quería, pero creo que grabé unas buenas partes bastante turísticas que cualquier persona querría conocer. Vamos al Airbnb, vamos a ver qué tal. Bueno, aquí tengo que poner unos códigos que obviamente no puedo mostrar porque son intransferibles y bueno, Listo, vamos para arriba. Está re lindo. Miren eso. Miren este spot. Pequeñito pero súper... Uf, yo viviría aquí. Miren esto. Entramos hacia la izquierda. Una cocinita. Esta es de las típicas que se calienta esto, o sea, no tiene gas. Para calentar agua. Mini lavaplatos. Apenas para el tamaño de esto. Tiene tostador, cafetera italiana, las copas. Bueno, esto es como un closet. Esto de acá, el baño. Uy, el baño está muy bonito. O sea, el estilo está... Ahora ducha normal. Y ese techo, wow. O sea, eso tiene... Ese techo... Como 4 metros. No me tienes como 5. Altísimo. Ahora... Literal, este es todo el espacio del Airbnb. Espectacular. Vamos a subir las escaleritas. Miren esto. O sea, ella mide por ahí 1.60. Y miren todo el espacio que hay. O sea, pueden ser 5 o 6 metros de esta mierda. Mira la camita. Re rico. Mira. El televisor allá empotrado. O sea, podemos ver televisión. Eso sí, las escaleras están súper empinadas. Pero de resto, miren. El spot de acá. Vamos a prender esto. La verdad que afuera, a ver, hay bastante movimiento, pero sí que hay gente rarita porque mi amigo que vive acá sí me había dicho, esa zona mejor no salir como de noche. Lo mismo que lo que nos pasó como en San Andrés, pero versión Bogotá. Sí, no. Por lo menos ella no tiene el acento tan marcado. Mire, esto es una sopa de tomate, esto no tengo ni puta idea, ya no me acuerdo qué es. Chocolatico, ya mucho café por hoy. Soy fan del café, pero bueno, hay que probar cosas. Y esto es un choclo con tomate y cositas. Yo metiendo mano ahí. Estamos con Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland. De Temu. Está chévere. Camila Andrés me dice que esto es como un estilo de crepes and waffles, pero es típico de acá, ¿cierto? Aquí hay mucho. Sí. Tano que respete que no se... Sí, hornitos. Hornitos. La verdad es... Normalmente es como 24 horas, pero este hasta las 12. Pero la mayoría son 24 horas. Mira cómo me deformo ahí. ¡Ay! ¡Ay! A ver, yo me... Uy. El hombre elástico. Está muy gran angular. Bueno, aquí estamos llegando al Airbnb. Y miren eso, o sea, la verdad se ve tenebroso. Este man dice que podemos caminar tranquilos y qué tal. Miren esta vaina. 2 o 1 de la madrugada. Qué chimba esto. Va como abandonado. Mira lo que dice allá. Faenza. Y esto es el Teatro de Bogotá. Si esto fuera Cali, yo no estaría aquí. Ni porque me hubieran dado 20 millones. Ni que me hubieran pagado todas mis deudas. De pronto así. Pero no llevo celular, no llevo nada. Solo llevo calzoncillos. La arquitectura de por aquí está muy bonito. O sea, muy chévere. Da una impresión como que es... Como que es viejo, como que es una Bogotá de hace años. Sí. Pero la sangre no la tengo tan espesa. Amor. Y hay unas tiendas... Aquí no se saluda. Aquí no se saluda y es saludado. ¿O sí? Pero le indican el para que tienen que es de por acá. Buena, Pesi. Digo buenas. ¿Dijo buenas? ¿Tú? Y acá hay unas tienditas re chéveres. Buenas noches, Bessie. Uy, ahí se dan re duro. Literal en esta loma ahorita que veníamos se dieron re duro. Actualización. Llegamos a las 10:15 de la noche. No es muy tarde, pero en esta zona, uy, ya no había gente normal. O sea, ya no había gente como caminando, yendo a su casa y tal. Puro loco
puro vicioso, porque no hay otra palabra. A ver, miren, ahí hay una sirena, entonces, bueno, la policía pasa y qué tal. Miren, hay una motorizada. Pero, uy, la verdad nos dio cosa. Solamente había gente que habita en la calle. Algunos porque no tienen dónde y otros por el vicio. Si es una zona que no nos pasó nada, no nos dijeron nada, no nos pidieron ni plata tampoco. Bueno, cuando salimos sí, más temprano, cuando había mucha más gente sí. Pero ahorita que llegamos no. Ya mañana no podemos llegar a las 10 de la noche. A menos que el carro nos deje ahí. Y mientras uno está pagando, el otro va abriendo la puerta que es con código. Abre. Y cuando uno ya le midieron la de vuelta, a correrlo. O sea, no nos sentimos así como bueno, o sea, a ver, no en peligro de, ya perdimos. Pero sí de que, hay que estar muy en la juega, porque es que todas las personas que están alrededor, literal, por el celular que tienen en el bolsillo, harían cualquier cosa, uno no sabe. También uno peca de juzgar a la gente por cómo se ve. Pero es que, a ver, es gente que consume ciertas sustancias y esas ciertas sustancias hacen que no se comporten civilizadamente. Entonces, bueno, ese restaurante, chévere, no tiene unos precios así que tú digas, wow, qué caro. No, y tiene unos platos chéveres. Yo quedé re lleno. Me dieron 12 onzas de chocolate, o sea, eso es bastante. Hoy vamos a ver el contraste del centro, bueno, la zona donde nos estamos quedando, de día y de noche. Estos sí que están muy diferentes. Y ese edificio se ve más grande. Miren lo vivo que está esto, hay demasiada gente. Mucha. Todos los locales están abiertos. Mira que hay un local como todo. Miren esta tienda. La tienda full dark, full metalera. Hay camisetas de full bandas. Miren cómo va a llevar. Avenged Sevenfold, mi favorita. Y de animes también hay. Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán. Wow. Miren esto. Re bonito. Antiguo como en las películas. Bueno, bien, estamos caminando por toda la séptima. Esto es centro, pero bueno, no sé qué parte del centro concretamente, porque el centro tiene que tener otras partes donde venden, por ejemplo, cosas de mecánica y tal. Miren, aquí al fondo se ve un edificio y este de al lado es el Colpatria, que dejó de ser el más alto de Colombia, de Bogotá y de Colombia. Ahora creo que es el tercero más alto de Colombia, porque hay otro más alto que este y otro más alto que este. Ese de hecho es el actual más alto, el Bacatá. Miren lo que son estas reliquias, miren estas planchas. Teléfonos. Estas son como unas estatuitas, no sé. Aquí hay de todo, se encuentra de todo. Increíble. Miren lo que es este cocorico de acá. O sea, es como cocorico de los años 50. Una vaina así, re chévere. Lástima los grafitis, pero el resto está re lindo. Bueno, pillen, estamos en la parte de abajo del que era el edificio más alto de Colombia, de Bogotá y de Colombia, pero que ahora es el tercero. Miren la magnitud de eso. Y en esta partecita me suena mucho, y es porque aquí se han grabado episodios de Con Ánimo de Ofender. No sé, la gente de Colombia que me esté viendo de pronto conoce, son un poco de comediantes que la rompieron con ese programa. Simplemente se ponían a hablar mierda y hacer reír. Y acá alcanzaron a grabar algunas cosas. Y también aquí enfrente. Enfrente, aquí hay un tostado. Pero nos metimos como en un restaurante, cafetería, bar, que está chévere. Si me escuchan raro es porque estoy quitando la música de fondo. Un espejo grandísimo. Miren este cuadro me gustó mucho. Es como el caos de Bogotá,
en una foto. En un cuadro, perdón. Hasta, a mí me parece re bonito. Tiene un estilo bien chévere. Se llama Rosonero. Ah, yo pensé que tenía que ver con el Milan. Que el Milan es el rosonero. Porque roso es rojo en italiano y nero es nero. Mi novia me gastó una almojábana. Esto es una almojábana típica de acá. O sea, se supone que así son típicas. Tú lo ves así antes de... Y a ver, en Cali venden almojábanas, pero no son así. Tan gordas no son. Al menos la mayoría no son así. Son como más amarillitas. Van tirando más como... A ver, la contextura también es diferente. Esto parece un pan de bono por adentro. Y el sabor es delicioso. O sea, esta almohada sí me gusta. Las que venden en Cali no. Esta almohada sí me gusta, amor. Deliciosa, recomendadísima la almohadona de Bogotá. No es lo mismo que una almohadona en Cali. Y esto costó 2.700. 2.700 pesos. Miren, así se ve el Airbnb por afuera. Creo que de hecho es un edificio bastante importante acá. Que bueno, lo alquilaron o lo vendieron para que lo convirtieran en Airbnb. Es la primera vez que veo una droguería del Dr. Simi. Que yo sepa, esto es mexicano. No sabía que estaba en Colombia. Miren lo que hay. Eso parece una parroquia, una iglesia, pero está muy bonita. Avenida de la República. Se supone que esta es la Avenida de la República, la séptima. Miren para acá, hay una pequeña plaza. Aquí hay mucha... O sea, la ciclovía se usa bastante. No solamente ciclas, sino scooters y moticos eléctricas. Wow. Quiero entrar ahí. Miren, esto es para hacer la oración a San José. Es una oración a la Virgen del Carmen. En esta iglesia o parroquia puedes hacerle oración a varios santos, incluyendo varias vírgenes, que en plan es la misma Virgen María porque solo hubo una, pero hay varias porque supuestamente hubo apariciones o manifestaciones de la Virgen María en algunos otros lados de la tierra. Por ejemplo, en Colombia es la Virgen de Chiquinquirá, en México Virgen de Guadalupe, y en otros lados hay Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes y así. Pero no solamente hay vírgenes, también está Jesús en la cruz, luego hay otro tipo de Jesús, o sea, en plan también es el mismo, pero también tiene otras advocaciones y también hay otros santos a los que les puedes hacer una oración. Esto me da mucha tranquilidad. ¿Qué será eso? Viene la gente y se pone a orar a la, como al altar más grande. Y esto, si ustedes saben qué es esto, es que aquí hay una escalera y aquí hay un puestecito. No tengo ni idea de qué es o para qué se usa. Si ustedes saben, por favor pónganlo en los comentarios. Porfa, gracias. Bueno, esta fue la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, fundada en 1585. Esto fue traído por los españoles en su tiempo. Y me dice ella que todas las imágenes que están ahí, pues porque hay un poco de Marías, un poco de vírgenes, de Jesús. Dice ella que no es como adorando la imagen, que no es que estén adorando imágenes, sino como recordar la presencia de... Es como tener, ella dijo, es como tener la billetera de tu papá en la billetera. Es recordar lo que es algo real, algo así. Eso fue lo que explicó. A ver, como yo no tengo ni idea de eso, yo pregunté si es cristiano o católico, y es católico. Muy bonita. O sea, a mí, la iglesia es, por ejemplo, la ermita en Cali es mucho más pequeñita, pero también por afuera es una barbaridad. Tiene un estilo gótico, Miren la actividad que se ve por acá de día. O sea, de día esto está re vivo. De día esto hay demasiadas personas. O sea, típico centro de ciudad. Literal. O sea, no hay ningún centro de ciudad que no esté así en el día. A menos que sea un fin de semana. Esto es un poco tranquilizante porque claro, el contraste en la noche es horrible.
Miren, esto es un viernes 12 AM. Solísimo esto. Solo hay un señor ahí. Por allá viene alguien. Jueves a la 1:30 de la tarde. Esto está teteado de gente. Wow. Hay demasiada gente. Muchísima. Y gente normal, pues, gente que está en su día a día. Espero que les haya gustado, que hayan visto cosas que no habían visto antes nunca en ningún otro video. Ya saben, dejen su like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Bye.